Familia, muy buenos días, espero que se encuentren bien. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por participar de este devocional donde, como lo hemos venido haciendo, vamos a seguir estudiando el libro de los Salmos. Para los que no me conocen, mi nombre es José David Toro, soy estudiante en los Estados Unidos, tengo 24 años y pertenezco al ministerio de la ICT Houston desde que nací. Tengo el privilegio de pertenecer a esta hermosa familia desde que nací, desde antes de nacer, comenzando pues cuando vivía en Cali, Colombia, y luego pues vine a terminar mis estudios en los Estados Unidos, y acá seguimos fieles y firmes a esta familia. Bueno, les invito a que me acompañen a la Biblia, al Salmo 12, pero antes cerremos nuestros ojos, hagamos una corta oración para entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por este miércoles, papá, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Háblanos a lo profundo de nuestro corazón, a lo profundo de nuestras vidas y a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, abramos nuestras Biblias en el Salmo 12. Abramos nuestras Biblias en el Salmo número 12, que es un salmo de David. Ya como ustedes lo saben, hemos venido estudiando el libro de los Salmos, y hoy nos encontramos con un salmo de David, donde David hace un ejercicio muy interesante, y es que nos da características de dos tipos de personas. Comienza dándonos características de un tipo de persona que la vamos a estudiar, la vamos a meditar, y también luego nos da características de otro tipo de persona, a las cuales también vamos a meditar esta mañana, y vamos a ver qué podemos aprender juntos de lo que el Salmo 12, lo que el Señor a través de David nos quiso enseñar, nos quiere enseñar. Entonces lo voy a leer primero desde la Reina Valera 1960. Dice la Biblia: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la presión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Bueno, al principio del Salmo, David tiene, yo no sé si decir como una queja o más bien una preocupación. Versículo 1: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. David tiene una preocupación, y entre toda la gente, en este momento pues ya David siendo rey, me imagino que siendo rey conocía muy bien al pueblo, y entre la gente que David veía que en esa generación estaban desapareciendo los fieles, los piadosos. De hecho, aparecen más bien el primer tipo de persona que quiero que hoy analicemos. Yo, en lo personal, lo he nombrado como el hombre que no le rinde cuentas a nadie. Entonces esta va a ser la primera persona que vamos a analizar: aquel que no le rinde cuentas a nadie. ¿Y esa persona qué características tiene? En el versículo 2 nos dice la Biblia: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón,
Luego después dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua jactanciosa a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Entonces yo encontré aquí 4 características. Primero, como en el versículo 2 lo dice, este que no le rinde cuentas a nadie es mentiroso. Habla con mentira, no habla la verdad. Luego la siguiente característica, lisonjero, o sea, adulador. Y es esa persona, un adulador es aquel persona que le dice cosas buenas a los demás. Por ejemplo, su vecino se compra un carro, el carro del año, el carro que todo el mundo quiere en la cuadra, en el barrio. Y el adulador va y se acerca al vecino y le dice, ay, vecino, vea qué carro tan bonito, hermano, qué carro tan bello, lo felicito, usted lo merece. Pero se devuelve a la casa y le dice a la esposa, ese mínimo está en negocios raros, ese yo me lo conozco, ese de dónde habrá sacado ese carro. El adulador es el que le habla muy bonito a la gente, pero con una doble intención en el corazón. Y esa es una característica de este que no le rinde cuentas a nadie. También es jactancioso, o sea que es ególatra. No tiene temor de Dios cuando se refiere a sí mismo. Es una persona que habla de los lujos que tiene, de sus virtudes, pero de una manera jactanciosa, pues de una manera egoísta, ególatra. Se cree mejor que los demás por tener ciertas cosas que de pronto otros no tienen. Y esta es otra característica de este hombre que no le rinde cuentas a nadie. Y como cuarta característica, literalmente, ahí en el versículo 4, dice, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Literalmente, como cuarta característica, no le rinde cuentas a nadie. ¿Y a qué me refiero yo? Y más o menos pues lo pueden estar viendo en las características de esta persona. Estamos hablando de un tipo de persona que con sus labios, que con su boca, que con lo que dice, tiene ciertas características. Y esta persona que es mentirosa, que habla bien de los demás con una doble intención en el corazón, que se jacta de sí mismo y que no le rinde cuentas a nadie de lo que dice, es una persona que en el mismo pasaje vemos como Dios lo desprecia, como Dios no lo preserva, como Dios no lo cuida, como Dios no se encarga de él. Justamente porque esta misma persona rechaza el cuidado de Dios. Ya lo vamos a meditar al final, pero esta persona se asemeja a una oveja descarriada, una oveja que tiene su pastor, que pertenece a un rebaño, pero que dice, ¿quién es Señor de nosotros? Se pregunta, ¿quién es el Señor mío? A mí, ¿qué me importa lo que yo diga? Si mienta o no, si me jacte o no, si sea adulador o no, si yo no le rindo cuentas a nadie. Es una oveja que se descarría, es una oveja que rechaza al pastor, que no tiene que rendirle cuentas al pastor, que no tiene que hacer lo que el pastor diga. Y por otro lado, vamos a ver cuál es el fruto de las palabras de esta otra tipo de persona, a la cual David describe. Y podemos ver en el versículo 5, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre.
Ahora vemos las características del otro, que es una persona que clama al Señor. La Biblia dice ahí del gemido de los menesterosos. Es una persona que clama a Dios. Una persona que clama a Dios. Una persona de palabras limpias, no como el otro, que no era de palabras limpias. El otro era mentiroso, el otro adulador, el otro se jactaba. Este más bien es de palabras limpias. Y me parece algo, un punto muy bonito. Dice la Biblia ahí mismo que tú, Jehová, los guardarás. Entonces yo me ponía a analizar y traigo otra vez el ejemplo de la oveja descarriada. Uno no le rinde cuentas a nadie. Está por un lado el que no le rinde cuentas a nadie. Pero está por otro lado el que Jehová lo cuida. Y yo meditaba y analizaba y lo hablaba con alguien y decía, pero para que Jehová lo cuide, él se tiene que dejar cuidar. Él tiene que rendirle cuentas al que lo cuida. Porque como la oveja descarriada, el pastor la quiere cuidar. Pero como no quiere rendirle cuentas a nadie con sus palabras, que es lo que estamos enfatizando principalmente en esta conversación, en esta mañana, como no le quiere rendir cuentas a nadie con sus palabras, pues se termina apartando del rebaño, se termina apartando del pastor y no hay nadie quien la cuide. Pero porque sí le rinde cuentas a alguien, a su pastor, Jehová la cuida. Su pastor la cuida. Entonces, como tres características que encontré aquí en este versículo de aquel que no es el que tiene palabras jactanciosas, el que tiene palabras necias, sino que el que más bien tiene palabras limpias, como dice la Biblia, es aquel que clama al Señor, es aquel que tiene palabras limpias, dice la palabra de Dios, y es aquel que Jehová lo guarda, que le rinde cuentas a su pastor y su pastor lo guarda. Entonces con esto yo me ponía a meditar, dos cosas importantísimas. Primero, ¿cuál personaje quiero ser? ¿Cuál personaje quiere ser usted de estos dos? Aquel que preocupa a David, porque David dice, se acabaron los piadosos, ahorita lo que quedan son estos mentirosos, jactanciosos, aduladores, que no le quieren rendir cuentas a nadie con sus palabras. ¿O usted quiere ser más bien del otro grupo, que tiene palabras limpias, que clama a Dios y que se deja, que le rinde cuentas al Señor y asimismo el Señor lo cuida? Medite. ¿En qué grupo quiere estar? Aquí estamos viendo más bien el fruto de cada corazón. Mediten usted qué fruto quiere dar. ¿Qué fruto quiere que a diario la gente, un externo como David, por ejemplo, diga? Que cuando sus jefes lo miren a usted, digan, o en su empresa digan, de aquí no queda ninguno fiel, no queda ninguno piadoso. O que más bien en su empresa digan, aunque casi no hayan piadosos, aunque casi no hayan fieles, pues yo destaco a fulanito y fulanita de tal, que son piadosos, que son fieles, y que brillan, y que aportan a la empresa. Entonces, medite usted en qué parte quiere estar, en qué lado de la descripción quiere estar. Y segundo, también pues como estamos enfatizando en la boca, en las palabras, en el fruto de nuestros labios, pues medite qué fruto están dando sus labios, qué fruto están dando sus palabras. Es algo que a diario nos tenemos que preguntar. Medite, siéntese, si usted está casado con su esposa, y pregúntele, mis palabras te hacen sentir
amada, mis palabras te hacen sentir valiosa, te he herido con mis palabras, te aporto con mis palabras, te hago crecer con lo que te digo, te motivo a seguir adelante, te motivo a buscar a Dios con lo que te digo, o más bien te frustro, te menosprecio, te por debajeo con mis palabras. Pregúntele a su esposa, pregúntele a sus hijos. Esa es una conversación que es muy importante tener con nuestros hijos. A veces uno como hijo se siente herido por las cosas que sus padres le dicen sin que los padres se den cuenta, ¿no? Pregúntele a sus hijos: hijo, ¿tú qué opinas de las cosas que yo te digo? ¿Te motivan, te ayudan a seguir adelante, te frustran, te hacen pasar vergüenza? Pregúntese cuál ha sido el fruto de sus palabras. ¿Cuál es el fruto de lo que usted dice? Lucas 6:45 dice que por la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Si el fruto de sus palabras pues es maldad, como el primer hombre que describimos, el fruto de sus palabras es que usted jacta, es que usted es adulador, es que usted es mentiroso, es que usted no le quiere rendir cuentas a nadie con sus palabras. Pues si ese es el fruto, pregúntese entonces de qué se está llenando el corazón, de qué está dejando llenar su corazón. Y si por lo contrario, pues el fruto de sus palabras es clamar a Dios, es alabanza a Dios, es súplica. Si por lo contrario son palabras limpias, son palabras que aportan, son palabras que hacen sentir a los que nos rodean bien. Te amo, te quiero, te admiro, estás muy bonita, estás muy bonito. Si nuestras palabras, y ese es el fruto de nuestras palabras, pues algo hemos sembrado en nuestro corazón que tenemos que seguir cultivando, y obviamente pues ese es el Espíritu Santo y se tiene que seguir cultivando. Entonces tenemos dos opciones: si estamos en la cuerda floja, corrijamos, pidamos perdón y digámosle al Señor: Señor, lléname, que tu Espíritu Santo llene mi mente, que tu Espíritu Santo llene mi corazón, porque de la abundancia del corazón pues voy a hablar. Que tu Espíritu Santo llene todo mi ser, y pidámosle la llenura del Espíritu Santo al Espíritu Santo, la llenura de su Espíritu en nuestros corazones. Y si por otro contrario estamos haciendo un buen trabajo, si nuestras palabras están siendo de bendición, si yo constantemente clamo a Dios, si yo constantemente aporto con mis palabras a los demás, sigámoslo haciendo, y siga haciendo lo que usted está haciendo bien, que es dejar que el Espíritu Santo llene su corazón. Analicemos y pensemos cuál es el fruto de nuestras palabras y qué estamos haciendo con nuestras palabras. Medite en eso hoy. Yo le invito a que hoy usted se quede con esa meditación, familia, que piense qué ha hecho con sus palabras, que piense, póngase a pensar. Eso es un ejercicio muy chévere, el usted ponerse a pensar cómo afectan sus palabras a su entorno. Si en la casa, cuando usted habla, pues hay un ambiente positivo, o si en la casa cuando usted habla ya su esposa sabe que ahí viene a regañarme, ahí viene a maldecirme literalmente, pues ahí viene con su grosería, ahí viene con su patanería. Si en el trabajo dicen ahí viene el que se jacta, no puede haber una quincena porque el hombre aquí viene a decir que estuvo en una parte, que compró esta cosa, que compró esta otra. Si eso es lo que la gente piensa de usted, de lo que usted dice, pues analice. Y también analice, que es muy bonito que suceda, que más bien que sus amigos, que las personas que lo rodean le digan: hey, parce, me gusta mucho hablar con usted, me parece... de hecho me pasó en estos días y lo puedo rápidamente contar antes de que oremos.
un amigo muy cercano a mí, amigo del colegio, nos criamos juntos y hablamos muy esporádicamente, por ahí una vez cada 4 o 5 meses, pero cuando hablamos bastante. Y empezamos a hablar de muchas cosas, y de cosas muy triviales. Realmente hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de él vive en otro país, yo vivo en otro país, entonces hablamos de cómo están las cosas en su país, cómo están las cosas en mi país, y bueno. Y entonces al fin, y teníamos que dejar parar de hablar porque él se iba a ocupar, y él me decía, ven, ¿y cuándo te puedo llamar otra vez? Cuadremos otra llamadita porque a mí me gusta mucho hablar con vos. Y no porque uno tenga nada en especial, sino que porque lo que hablamos de Dios también, obviamente. Uno como cristiano siempre tiene que, en sus conversaciones siempre tienen que ser impregnadas del Espíritu Santo. Pues si el Espíritu Santo es lo que me llena, como estamos aprendiendo, si en mi corazón abunda el Espíritu de Dios, pues en mis conversaciones es evidente que va a estar ese perfume del Espíritu Santo, pues. Y hablamos de Dios, hablamos de cómo está la relación de él con Dios y cosas así. Entonces él me decía, me gusta mucho hablar con vos. Y yo, pues ahorita, en esta vuelta del tema, yo digo que mis palabras sean un bálsamo para las personas. Que no sean ese, qué pereza es que me viene a hablar, de qué era que me viene a decir, ya viene aquí a jactarse, ya viene aquí a ser prepotente. Obviamente, ¿no? Tenemos muy claro que no le vamos a, que lo que digamos no le va a caer bien a todo el mundo. Eso es otro tema muy distinto, ¿no? Porque ya nos metemos en principios y cosas así. Y no es que las palabras de nosotros pues siempre le caigan bien a todo el mundo, no es buscar eso. Pero por lo menos sí es buscar que sea de bálsamo y de bendición para las personas que nos rodean. Entonces pregúntese eso y meditemos en eso en esta mañana. Hagamos una corta oración. Padre Celestial, gracias te doy por esta mañana, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Y gracias por la oportunidad que nos das de analizar dos tipos de personas. Aquel que no quiere rendirte cuentas con lo que dice, que se jacta, que es adulador, que es mentiroso. Versus aquel, Señor, que está cerca de ti y deja que tu espíritu llene su corazón. Aquel con palabras limpias, aquel que te busca, que te adora y aquel que se deja guardar por ti. Señor, que ese seamos nosotros. Ayúdanos, guárdanos y que hoy podamos meditar y poner en nuestros corazones cuál ha sido el fruto de nuestras palabras últimamente para que hagamos correctivos y permitamos que tu Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús, amén. Familia, muchas gracias, que tengan un excelente miércoles. Bye bye.